en 24 horas, en un día. En un día. Este hombre que era, ¿qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en 24 horas se quedó sin hijos porque un desastre natural los mató. Se quedó sin nada en cuanto a su riqueza. ¿Por qué? Porque una banda de ladrones llegaron a robarle los camellos, las burras, todo, se lo robaron, todo, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Una noticia trágica tras otra noticia trágica. Y no era una noticia que tendría que ver, que estaba lejos de él. Era una noticia que le estaba pegando. Que le estaba pegando y que le estaba llegando. Creo que algunos de nosotros a la segunda noticia nos hubiese dado el paro cardíaco también, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos llega uno tras otro sufrimiento tras sufrimiento, dolor tras dolor, angustia tras angustia? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionaría yo? Y esa vez cuando mi hermana me dice, Texas, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Yo le dije a Dios también, Dios, hey, ¿de qué se trata, Dios? ¿De qué se trata esto? En 2 años, pum, 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 esto me sucede. Y yo sé que no soy el único que le ha pasado cosas trágicas. Yo sé que en esta pandemia hubieron personas que perdieron familias completas. Yo sé que en esta pandemia no solamente perdieron familiares porque se murieron, también perdieron trabajo. Y no solamente en esta pandemia perdieron familiares porque se les murieron, perdieron trabajo, pero también llegó otro tipo de problemas de salud, no necesariamente que tenga que ver con COVID. Uno tras otro. No sé qué hubiésemos, yo no sé qué hubiese respondido. Yo no sé cuál hubiese sido mi reacción si yo hubiese estado en los zapatos de Job. ¿Qué hubiese usted hecho si usted estuviera en los zapatos de Job? O cuando usted esté en una situación en los zapatos de Job. Mira, que va al médico y le dice, señora o señor, que usted tiene cáncer. Uf. Y al rato se le enferma un hijo. Noticia, su hijo tiene cáncer. Otras cosas, otras calamidades. ¿Qué? ¿Cuál es nuestra reacción? Y aquí en el versículo del 20 al 22 tenemos entonces la reacción de este hombre que era ¿qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cuál fue su reacción?
Entonces, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. ¿Qué es esto? Entre los orientales o en esa área de la tierra, era costumbre que cuando el dolor era mucho, que cuando el sufrimiento estaba llegándole a la persona, hacían esto: se rasuraban la cabeza, se quitaban los vestidos o la ropa que llevaban, se los hacían pedazos vilmente. Y había personas que agarraban un poco de ceniza, de esa ceniza, y se lo echaban en su cuerpo, se sentaban sobre ella, ahí dormían, ahí estaban, como evidencia de que el sufrimiento estaba en lo más álgido en sus vidas. Y Job era perfecto, y Job era hombre recto, hombre temeroso de Dios, hombre apartado del mal, pero sintió también el dolor. Era un hombre vulnerable, y en ese momento trágico, en ese día que está recibiendo esas noticias, tiene que hacer esto, tal vez ya por una situación, no por decirle al mundo que estaba sufriendo, sino una reacción normal. Tal vez nosotros, sin duda hay diferentes costumbres de demostrar el sufrimiento, pero nosotros, hay personas que cuando están sufriendo lloran a gritos, desesperadamente. Y habría que estar ahí. Nunca me había tocado ver llorar a una madre ante el féretro de una hija. No me había tocado. Era desgarrador el llanto de la mamá de mi cuñada, una anciana también enferma, una anciana que tiene problemas fuertes del corazón. El llanto desgarrador. Usted lo ha escuchado, usted y yo lo hemos, yo no había tenido, nunca había escuchado el llanto desgarrador de una madre que va hacia el féretro de la hija muerta. Así está Job. Pero, ¿qué hizo después? Junto con esa demostración de vulnerabilidad, se postró en tierra. Se postró en tierra. ¿Y qué más? ¿Y qué más dice la Biblia? Adoró. Uf. Y esto, cuando recordé esto en ese día, recordé eso, cuando vino a mi mente este cuadro de Job llorando desesperadamente, pero imaginariamente vi así a Job totalmente de rodillas, postrado y adorando a Dios. Y me pregunté, ¿cómo se adora a Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo se adora a Dios en medio del sufrimiento, en medio del llanto, en medio del dolor? ¿Cómo? ¿Cómo adorar a Dios cuando estoy sabiendo que mi enfermedad es incurable? ¿Cómo adorar a Dios cuando estoy viendo que no hay trabajo?
¿Cómo adorar a Dios cuando estoy escuchando noticias que viene de fuera tal vez? Pero ¿cómo adorar a Dios cuando estoy sabiendo que mi familiar está enfermo y no tiene cómo? ¿Cómo adorar a Dios si no tengo lo necesario en la alacena porque no me alcanza? ¿Cómo adorar a Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo adorarle? Pero Job lo hizo y estaba demostrando exactamente lo que Dios más adelante le dijo a Satanás. ¿Te has fijado, Satanás, que aún con todo lo que has hecho, Job todavía sigue siendo un hombre que perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso y un hombre apartado del mal? ¿Te has fijado? Porque en medio del dolor y del llanto, queridos hermanos, hay veces que ni de Dios se acuerda uno, o tal vez se acuerda uno para reclamarle: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Qué te traes conmigo, Dios? Quizás para reclamarle, o quizás para quejarse en el lamento: ay, Dios, Diosito, Dios, y está bien, no lo estoy criticando, solamente. Pero este hombre que en 24 horas se quedó en la ruina, que en 24 horas se quedó sin sus 10 hijos, 7 y 3, se quedó en la calle. Y todavía más. Sigamos leyendo el capítulo 2. Aconteció que otro día, al siguiente día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene hará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo:
como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y hasta aquí lo dejo la lectura. De ser el hombre más rico, vino en un solo día a la ruina total. De tenerlo todo, se quedó sin nada. De tener 7 hijos, 3 hijas, se quedó sin hijos. Y ahora está como, agréguele el plus de la sarna. Y agréguele que la mujer lo deja. A ver, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y Dios le está diciendo a Satanás, Satanás es un ángel de ahí, entre la corte celestial, todavía no le habían mandado ahí al Averno, de acuerdo a Isaías, todavía esto estaba ahí, en su papel de acusador, dice en su papel de fiscal, viendo cómo hacer quedar mal a los hijos de Dios ante Dios. No tenía cómo, pero él dijo, bueno, ante lo que Dios le estaba diciendo ahí, ya te fijaste cómo Job es temeroso, es bla, 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 todo lo que sabemos. Bueno, así, fácil, así cualquiera. Tú le has bendecido con tus bienes, todo lo que él hace, tú lo bendices, por eso es que por eso es que es así que quien no. Ya sabemos la historia. Después, al final de todo esto, dice, bueno, al ver que no lograba lo que Satanás quería, era que Job se deshiciera de Dios, maldijera a Dios y terminara con su integridad prácticamente, con su fidelidad a Dios. Dice, bueno, sí, ya acabé con todo, pero pues el hombre todavía sigue vivo y sano. Vámonos dándole una tocadita a su piel, a ver cómo reacciona. Y Dios dice, hazlo. Solamente no toques su vida. Bueno, ya está la historia ahí. Así que, pobre, en ruina, sin hijos, sarnoso y solo. Cuando lo planteamos esto, alguien puede decir, bueno, mejor me mato. ¿Sí? Ante una situación como esa, y menos que esa situación, hay mucha gente que se ha suicidado. Hay muchas personas que prefieren suicidarse a seguir en esa situación de dolor y de angustia, acabar con el asunto. Bueno, pero lo que viene aquí es un asunto que nos debe de ayudar. No siempre, número uno, Job nos enseña, número uno, que el hombre más perfecto, más recto, el hombre temeroso y el hombre apartado del mal también sufre. No es decir, que el sufrimiento
Y como lo dijo Jesús después, cuando él se encontró, cuando iban ahí en Jerusalén o en una de las ciudades y vieron a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, ¿y este por qué está aquí? ¿Por qué está así? ¿Por qué está ciego? ¿Por qué nació ciego? ¿Pecó este o sus padres? La mentalidad era de que si alguien sufría era porque habían pecado. Jesús le dijo, no se trata de pecado, se trata de que para que las obras de Dios sean manifiestas. Ahora aquí estamos viendo que un hombre justo, temeroso de Dios en toda la extensión de la palabra, está sufriendo y está diciendo, Dios está diciendo, sin causa. Job no había hecho nada como para merecerse tal sufrimiento. Y aquí hay algunas preguntitas que la próxima semana vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Porque aquí viene esta pregunta, entonces, ¿qué? ¿De qué sirve ser un hombre temeroso de Dios y al final de cuentas soy el blanco perfecto del diablo? Y todos sus ataques dicen, oye, ya viste Texar cómo está, cómo es de bueno, cómo es de temeroso de ti, mira, qué bien que caminas y dice de repente, no se te ocurra Satanás y decirle, y Dios dice, ahora, échale, no hombre, no, ¿de qué se trata entonces? Porque aquí hay esta pregunta, bueno, si sufre el que peca como el que no peca, ¿de qué sirve entonces ser un buen cristiano? Si al final del día voy a sufrir como sufre el pecador, ¿de qué sirve cuidarme? ¿De qué sirve ser íntegro? ¿De qué sirve ser temeroso a Dios? Mejor le damos vuelo a la hilacha y vamos viendo qué pasa. Porque eso viene en la cabeza rapidito y dice, solamente quiero que lo entendamos aquí. Que el sufrimiento, el ser una persona íntegra, el ser una persona temerosa de Dios, no nos va a hacer inmune al sufrimiento. ¿Sí estamos entendiendo esto? El asunto aquí es mi reacción. El asunto es mi actitud ante el sufrimiento. Y aquí es Job cuando nos dice, bueno, y aquí la pregunta es, ¿cómo yo voy a reaccionar o cuál va a ser mi actitud? Y Job me ayuda a entender cuál debe ser mi actitud ante esta situación del sufrimiento. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre que perfecto, un hombre que recto, un hombre que temeroso de Dios y un hombre que apartado de mal. Y entonces yo tengo que ver cómo él reacciona, cómo él actúa, cuál es su actitud ante el sufrimiento, ¿para qué? Para por lo menos actuar o tener la actitud que tuvo Job. ¿Y cuál fue la actitud? Número 1, no escondió su vulnerabilidad ni su fragilidad ante la magnitud de los acontecimientos trágicos. Sí, el ser una mujer, un hombre temeroso de Dios, no nos da la fortaleza como para no doblarnos ante el dolor y ante el sufrimiento. ¿Entendemos esto? El ser un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios, no nos da las fuerzas suficientes al momento del impacto del sufrimiento. ¿Sí? ¿Nos doblamos? Claro que sí. Y sobre todo cuando estamos orando por sanidad y de repente, ¡pum!, viene, no me lo esperaba, Dios, yo esperaba otra cosa de ti, no esto. Nos pega, nos dobla, somos vulnerables. Job no escondió esa vulnerabilidad. Número 2, se postró y adoró. En medio del sufrimiento, querido hermano, querida hermana, en medio de la angustia, del llanto, busquemos la forma de adorar a Dios.
de adorar a Dios. ¿Cómo adorar a Dios en sufrimiento? Será tema de otro domingo. Pero por lo pronto, número 2, en medio del llanto, entonces, ¿qué? Doblarnos ante Dios, postrarnos y buscar la forma de adorarle. Amén. Y lo que Job hizo fue solamente, yo no sé, no me dice aquí la Biblia si, pero me puedo imaginarlo, imaginarme diciendo de rodillas o llorando y diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y yo creo que con todo su dolor y su llanto dijo: Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado o bendito. Sí, duele estar, se dice fácil, pero duele cuando uno lo está diciendo: Jehová dio, Jehová dio, Jehová dio la casa y Jehová quitó la casa. Jehová dio el trabajo y Jehová quitó el trabajo. Jehová dio la salud y Jehová quitó la salud. Jehová dio al hijo y Jehová quitó al hijo. Jehová dio a mi padre y Jehová quitó a mi padre. Duele. No es fácil. No es fácil. Cada uno de nosotros en su dolor, en su tristeza, no debe de encontrar formas de adorarle en medio del sufrimiento. Amén. No se olvide. Número 3. No atribuyó ningún despropósito en Dios. No dijo: Dios es el culpable de mis desgracias. Solamente él quizás empezó a encontrar alguna razón, y cuando estudiemos el libro de Job nos vamos a ir dando cuenta cómo él fue dándose cuenta de esta nueva ruta de aprendizaje de vida que le estaba presentando Dios ahí en ese momento de sufrimiento. Hay un propósito de Dios en medio de todo lo que pasa. Amén. Y la pregunta sería: ¿cuál es el propósito de Dios por el cual sufrimos, por el cual me está llegando todo esto? 3, entonces, no atribuyó ningún despropósito a Dios. Número 4, aceptó en medio del dolor la acción de Dios. Él dijo: ¿habremos de recibir solamente lo bueno de Dios y no lo malo? ¿Habré de darle, en lenguaje muy cristiano, habré de darle gracias a Dios solamente por mi salud y no le agradeceré por mi enfermedad? ¿Habré de darle gracias a Dios solamente porque tengo trabajo y no agradecerle cuando no lo tengo? Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos enseña, porque muchos de los cristianos, decimos que esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Decimos: esa fue la voluntad de Dios. Y a veces nos olvidamos de algo, pero cuando decimos es la voluntad de Dios, bueno, sí es la voluntad de Dios, pero con un quejo así de pesadumbre, de queja, de algo de inconformidad. Pero Romanos 12:2 dice, creo que ya lo tenemos en pantalla, ¿sí? A ver, déjenme encontrarlo solamente para leerles
leerlo. Dice de la forma siguiente, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros creemos como Job, o aceptamos como Job, que todo es por la voluntad de Dios, que así Dios lo quiso, entonces recordemos que la voluntad de Dios tiene tres características. Es buena, es agradable y es perfecta.